Hola, Aquí Willy. está Willy Naves. ¿Qué tal, Willy? Bienvenido, Willy. Gracias. Bienvenido a Con Dos de Azúcar. Y, bueno, y hablando de orquestas, yo no sé si tú has visto alguna en directo, has tenido oportunidad en La alguna verdad fiesta de verano. No estoy muy puesto en el tema de orquestas. O sea, tú vas a las fiestas de Prado o a las verbenas en función de la sidra o en función de... No necesariamente en función de la orquesta. Pues que sepas que hay mucha gente que sigue la gira de todas estas orquestas por Asturias, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor en tu caso viene a ser lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal van las cosas? Bueno, pues ahí estamos ahora con el proyecto en solitario y intentando sacar temas y actuar en los máximos sitios posibles. Sí, es verdad, Willy, porque tú que eres miembro de varios grupos, has pertenecido a varias formaciones. ¿Y qué es mejor, por cierto? ¿Tener una agrupación, un grupo, o estar dentro de esa Tiene formación? sus partes buenas y sus partes malas. ¿O las pelearte dos. contigo solo? Eso. Yo prefiero pelearme conmigo solo ahora que antes, sí. Pero también te sientes más apoyado cuando estás en un proyecto de grupo. Bueno, tú empezaste muy temprano, con 15 años, ya andabas ahí con tus cosas musicales y tu guitarra a cuestas y tal y cual, ¿no? Ha pasado tiempo y bueno, pues este proyecto nuevo que veo son 5 temas, ¿no? En principio. Sí, bueno, voy sacando, porque no los he sacado todos a la vez, más o menos cada mes voy sacando una canción, la pongo en mi MySpace y eso. Bueno, es un nuevo vehículo además también de expresión para los cantantes, Sí, ¿no? ahora mismo es imprescindible, quien no tenga MySpace pues está muerto musicalmente. ¿Has elegido espacio para presentar, además de Con Dos de Azúcar, uno de los temas? Sí. Vamos a presentar los temas en la antigua estación el día 21 de noviembre, que va a ser el inicio, va a ser el inicio de bueno, una gira que no sé dónde podamos ir, vamos a ir. En principio tienes ya alguna cita organizada. Imagino que por Madrid tendrás que ir, porque aparte que hay muchos asturianos. Sí, estamos intentando cerrarlo. A todos los sitios que nos llamen iremos. Madrid, por supuesto, es el sitio donde tenemos más ganas de ir, pero también queremos ir ya un poco preparados después de haber dado varios conciertos, porque hay que hacerlo bien. Bueno, a lo mejor hay algún promotor que nos está viendo y que está pues en Miami o en algún sitio donde también se escucha música en castellano y que le pueda interesar esta situación. Pablo Moros, sin ir más lejos, se va a Argentina o está en Argentina ya mismo, o sea que es algo también interesante a tener en cuenta. Bueno, Willy, defínenos un poco tu trabajo así a grandes rasgos, porque yo ya sé que la vida de una guitarra, de unas letras, de una música, está siempre pulsándose y es muy viva, ¿no? Y muy cambiante. Sí, pues yo voy componiendo temas poco a poco, los suelo componer en acústico y luego ya pues me los grabo en un estudio que tengo en casa montado, un pequeño estudio con ayuda de un excompañero, Pelayo, de Entropía. Y luego ya voy colgándolos en MySpace, siempre lo acompaño de una foto de un fotógrafo amigo mío que los hace, Benavides, David Benavides. Y entonces intento promocionar al máximo tema por tema y no lanzarlos todos a la vez porque bueno, así doy un poco más la tabarra. Bueno, cada mes. Entre comillas. Vamos saboreando poco a poco. Hoy nos vas a interpretar un tema que se titula Nubes, si no me equivoco, que habla de una relación de amor que se acaba. Sí, cuando están las relaciones ya ahí... Cuando están acabándose e intentas arreglarlo, pero ya se sabe que está cuando todo... dice, podemos ser amigos. Sí, efectivamente. Esa frase. ¿Qué mal suena eso? Bueno, podemos ser amigos. No lo aguanto eso. Sí. Pero sí que aguanto nubes. Nubes como las de Willy. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Todo el público de Con Dos de Azúcar, pues ahora es el tuyo. Vale, gracias. Ánimo y adelante. Creo que sabes muy bien lo que no tienes que decir, lo que debes hacer esta vez para mantener tu compostura en pie. Pedirte que te quedes un día más. No debería de ser una petición especial. Que vienen y van, que no dejan de pasar, que te recuerdan dónde estás cuando vas a cruzar la calle sin mirar. Pedirte de rodillas que no vuelvas a marchar no es suficiente para poder continuar. Subir
esperando que me fueras a abrir. Y todo lo que pude encontrar fue una nota pegada ahí detrás. Salí corriendo detrás de ti, pero era ya muy tarde para hablar. El destino estaba ahí detrás. Nada de este frío otoño invernal me hace recordar que no vendrás. Sería mejor dejarlo pasar, sería mejor continuar. Subí esperando que me fueras a abrir. Y todo lo que pude encontrar fue una nota pegada ahí detrás. Salí corriendo detrás de ti, pero era ya muy tarde para hablar. El destino estaba ahí detrás. Subí esperando que me fueras a abrir, pero todo lo que pude encontrar fue una nota. Salí corriendo detrás de ti, pero era ya muy tarde, pero era ya muy tarde. Ay, la canción más tierna, ¿eh? Qué bonita, casi lloro, de verdad. Bueno, ¿habéis marcado el número? Sí, 985 19 66 26 para jugar conmigo en el mejor concurso de la tele, en Date el Gusto. Bueno, luego, no me engañéis, ¿eh? Me digáis, no, sí marqué, pero estaba la línea saturada. No. Hay que marcar desde el momento